sienta welcome como you. en su casa. We Amén. hope that you Un feel like aplauso at de home. bienvenida a las visitas. Let's give the visitors a welcome tonight. Let me ask you something. Is there anyone here that needs interpretation? Raise your hand. That you need interpretation. You don't speak Spanish. That you don't speak Spanish, you need someone to interpret into English. Anybody here? Right. Okay, all right. Okay, wonderful. Welcome. Amen, welcome. Este domingo pasado anuncié que iba a dar un estudio un poco controversial. Last Sunday, I mentioned that we were going to give a kind of controversial Bible study tonight. Me vino esto a mi corazón hace unas semanas atrás. This came to my heart a few weeks ago. Porque en la iglesia cristiana se está viendo un movimiento que yo quisiera aclarar. Because in the Christian church, there's arising a movement that I would like to clarify on a little bit. Tenemos un pastor de nuestro movimiento We have a pastor from our movement que se fue de entre nosotros a raíz de lo que voy a hablar hoy. that left our movement based on what I'm going to speak to you about today. Él empezó una iglesia judía mesiánica. He launched a church that is Jewish Messianic Jewish. Y él empezó a decir que nosotros estamos mal He started to say that we are wrong porque lo único que es inspirado por Dios because the only thing that is inspired by God es el Torah, los primeros 5 libros de la Biblia. is the first 5 books of the Bible, Y los demás libros no están inspirados. and all the other books of the Bible are not inspired. Que estamos en pecado porque estamos guardando o estamos supuestamente guardando el domingo y no el sábado. And that we are in sin because instead of guarding the Sabbath, we meet on Sundays. Y hay muchas personas que se han dedicado a las enseñanzas judías pensando que ellos tienen una revelación mayor que la iglesia. There are people who are dedicating themselves to these Jewish traditions thinking that they have a superior revelation. Leyendo los libros de los rabíes. Reading the books of the rabbis or the scrolls of the rabbis. Y conozco un boricua I know a Puerto Rican que se dejó crecer el pelo del lado. that allowed his What do you call it? The sideburns. the sideburns to grow out. ¿Ah? Patilla. I thought it was that, but I wasn't sure. Entonces, dejó crecerse la barba. He let his beard grow out. Tiene un gorrito, un yarmulke. He has a little yarmulke. Y se viste como un judío ortodoxo. He dresses like a Jewish Orthodox. Y guarda la ley judía. And he keeps the Jewish law. Y él dice And he says que buscó en su descendencia that he looked in his family tree y se dio cuenta que era judío. and he realized that he's Jewish, Un boricua. Puerto Rican. Entonces, hay aquellos que dicen So there are those that say que si tu último nombre termina con Z, that if your last name ends with a Z, es porque tiene descendencia judía. it's because you are of Jewish descent. Y la gente se están inventando un montón de cosas And people are making a lot of things up por las razones que yo he establecido. for the reasons that I have established. Pero vamos, antes de seguir, yo quisiera que abran sus Biblias conmigo en Romanos capítulo 11. Before we continue, I would like for you to open your Bibles to Romans chapter 11. Porque lo que le voy a decir va a sonar un poquito difícil de tragar. Because what I'm going to tell you is going to sound a little difficult to swallow. Estoy seguro que voy a romper algunas paradigmas que ustedes han escuchado toda su vida. I'm pretty sure that I'm going to break some paradigms that you have heard for many years. Voy a hablar de quizás algunas verdades que ustedes ya sabían, pero no lo identificaban o no lo ubicaban dentro de la profecía bíblica. I'm going to talk about some truths that you might already know, but you didn't identify them as being part of the biblical prophecy. Pero antes de yo comenzar, But before I begin, quiero decirle algo muy claro. I want to clarify something. Yo amo el pueblo judío, I love the Jewish people así como amo los cubanos the same way that I love Cubans y los dominicanos and the Dominicans y los centro y suramericanos. and the Central Americans. Todos son almas de Dios All of them are souls for God. y ninguno es más hijo del diablo que el otro. And none is more a son of Satan than the other. ¿Me están entendiendo? You understanding? Y quiero aclarar eso, And I want to clarify that. porque hay personas que son antisemitas, anti-Semitic. Yeah. There are people that are anti-Semitic. Yo no soy antijudío, yo no lo soy, pero I am not anti-Jewish, but
Queremos hablar qué dice la Biblia sobre esto, We want to find out what the Bible has to say about these things, para que se le quite el romanticismo que mucha gente tiene con el pueblo judío. so that romanticism that people have with the Jewish culture would be broken. Tenemos que hablar claro. We have to speak clearly. Ahora, en Romanos 11, Romans chapter 11, lo voy a leer para darle un trasfondo de lo que voy a hablar. I'm going to read it so we have a background of what I want to speak to you about tonight. Dice, por tanto pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis lo que dice las escrituras acerca de Elías? De cómo se quejó ante Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuraron matarme. Pero ¿cuál fue la divina respuesta? Me ha reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Escuche bien, está claro lo que Pablo dice. It's clear what Paul is saying. Él no está diciendo que todos los judíos han sido escogidos. He's not saying that all the Jews have been selected or chosen. Él dice, yo también soy judío. He says, I also am a Jewish. Y así como Elías se quejó que todo Israel estaba perdido, The same way that Elijah complained that all of Israel was lost, él dijo, no es cierto, he said that's not the case. porque hay muchos judíos como yo Because there are several Jewish people like me que se han convertido a Jesucristo. that have converted to Jesus Christ. Él no está diciendo que todos están bien, He's not saying that all of them are good, sino los que aceptaron a Cristo como su Salvador. but those who accepted Christ as their Lord and Savior. Que la salvación es para ellos tanto como para That nosotros. salvation is as much theirs as it is ours. Ahora vamos a seguir Now leyendo. let's continue reading. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Mire lo que dice, aún en este tiempo It ha says- quedado un remanente escogido por gracia. It says, at the present time, there is a remnant that is chosen by grace. Y si es por gracia, ya no es por obras. And if by grace, then it cannot be based on works. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. If it were, grace would no longer be grace. Y si es por obras, ya no es gracia. And if it's by works, it's no longer by grace. De otra manera, la obra ya no sería obra. In other words, the work would no longer be a work. Aquí Pablo está refiriéndose a los que no se han convertido, Here, Paul is referring to people who have not been saved, que son judíos, that are Jews, pero no conocen a Dios, but they don't know God porque han rechazado a Jesucristo. because they have rejected Christ. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. What then? What the people of Israel sought so earnestly, they did not obtain. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios le dio espíritus insensibles, ojos que no vean, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto un banquete en trampa y en red, en tropiezo y justo castigo. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles a fin de provocarlos a celos. Subrayen eso, para provocarlos a celos. Underline that, to provoke them to jealousy. No, that's right. Y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? Hablo a vosotros, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, pero si de alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre han sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Lo que Pablo está diciendo aquí, y esto es interesante.
What Paul is saying here, and this is interesting. Dios ha quitado el pueblo judío, generalmente hablando, de el árbol de vida. Generally speaking, God has taken the Jews away from the tree of life Y ha injertado a los gentiles and has engrafted the Gentiles hasta que se cumpla el tiempo. until the time has been fulfilled. Y vamos a hablar de esta época. Let's talk about this time, Yo, this season. yo sé I know que cuando el tiempo de los gentiles se termine, that when the time of the Gentiles ends, la Biblia dice en todo Israel se será salvo. it says all of Israel would be saved. Pero no vamos a hablar de esos días. But we're not going to talk about those days. Vamos a hablar de estos días. We're going to talk about these days. Y la Biblia dice aquí And the Bible says here que el Señor quiere provocar a celos al pueblo judío. that the Lord wants to provoke jealousy of the Jewish people. Nosotros no debemos de tener celo de los judíos. We shouldn't be jealous of the Jews. Ellos tienen que ser celosos de nosotros. They should be jealous of us. Nosotros somos la rama injertada en el árbol de olivo. We are the branch that has been grafted into the olive tree. En esta época, In this season, ellos no tienen ninguna ventaja sobre la iglesia. they have no advantage over the church. No tienen ninguna revelación. They have no Y revelation. voy a probarlo por la Biblia I'm después. going to prove it through the Bible. Y nosotros no debemos de estar mirándolo a ellos para imitarlo. And we shouldn't be looking towards them to imitate them. Ellos tienen que imitarnos a nosotros. They should imitate us. Come on now. Vamos a seguir leyendo. Let's keep reading. Vamos a leer en el versículo 25. We're going to read in verse 25. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrada la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pueblo con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Qué son los judíos del evangelio? Aquí dice. What does the Bible say that the Jews are of the gospel? Son enemigos del evangelio. It says they are enemies of the gospel. Si ustedes quieren ver de lo que habla aquí la Biblia, If you want to see what the Bible's talking about here, vayan a YouTube go to YouTube y pongan cristianos perseguidos en Israel. and just YouTube Christians being persecuted in Israel. Aún todavía hoy en día, Still nowadays, cuando tú entras en una comunidad ortodoxa judía when you go into a Jewish Orthodox community en Israel, in Israel con Cristo en la camisa, with Christ on your shirt, la palabra Cristo, saben que tú eres cristiano, or they know that you're a Christian, or there's a word Christian across your shirt, los policías tienen que protegerte the police have to protect you porque te quieren matar. because they want to kill you. Te tiran piedras, They throw stones te at you, escupen, they spit on te you, maldicen they curse you, y se llenan de una rabia diabólica. and it enters them a diabolical wrath. La misma ira que causó que ellos le entren a pedrada a Esteban. The same wrath that caused them to stone Stephen. Ahora mire lo que dice el versículo 30. Now look what verse 30 says. Como también vosotros eras en otro tiempo desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, que para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Pues Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordias de todo. Y yo quiero leer este pasaje antes de entrar en el estudio, I read this passage before entering into the study porque yo no ignoro una verdad bíblica. because I don't ignore a biblical truth. Yo reconozco que el Señor se le va a revelar a ellos un tiempo dado. I recognize that God will reveal himself to them at a given time. Pero el apóstol Pablo dice But the Apostle Paul says que hay un remanente que han sido salvos that there's a remnant that has been saved, y que la salvación es para ellos también. that salvation is also for them. En otras palabras, In yo other tengo words, que evangelizar al judío, I have to evangelize to Jews así como tengo que evangelizar al gentil. the same way I have to evangelize to Ellos Gentiles. no tienen una ventaja sobre los gentiles. They don't have any advantage over Gentiles. Ellos son almas que necesitan a Jesucristo. They are souls that need Christ.
Porque hay muchos por ahí que dicen que por ser judíos se van a salvar. Because there are some that say that because they're Jews, they'll be saved. Pero la Biblia dice But the Bible que says nadie será salvo si no acepta a Cristo como su Salvador. that no one will be saved unless they accept Christ as their Así que si Savior. un judío hoy en día muere sin Cristo, So if a Jew without Jew Christ, without Christ Dies dies without Christ, no tiene ninguna salvación especial. he doesn't have any special salvation. Tú tienes que testificarle a ellos primero, dice la Biblia. The Bible says you have to first testify to them. Así que tenemos una responsabilidad de hablarle de Cristo So we have a responsibility to speak to them about Christ sin sentirnos intimidados. without feeling intimidated. Ahora vamos a leer lo que dice las Escrituras So let's read what the scripture says sobre la condición de ellos, over their condemnation. their condition. Oh, condition. I thought you said condemnation. I know that's what you think I said. That's why I translated it. Vamos a leer las Escrituras Let's read in the scriptures. en 2 de Corintios 3:13 In 2 Corinthians 3:13, hasta el versículo 16. all the way to verse 16. Mira lo que dice la Escritura. Look what the scripture Y antes de says. leerlo le voy a decir lo que dice. And before I read it, I'm going to tell you what it says. I want you to listen carefully, Quiero que escuchen. atentamente. Ellos no tienen revelación de la Biblia. They do not have revelation of the Bible. Ellos tienen un velo sobre de ellos. They have a veil over their faces. Ellos no ven el significado correcto ni aún de su Torah o de sus primeros 5 libros. They don't have a clear understanding of what the Torah even means. Porque hay mucho simbolismo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Because there's a lot of symbolism in the Old Testament que nosotros podemos ver que está hablando de Jesucristo. that we can tell that it's talking about Christ. Pero ellos le dan una interpretación loca. But they give it a crazy interpretation. ¿Por qué? Why? Vamos a leer. Let's read. Yo lo tengo en inglés. I have it in English. No me di cuenta, lo tengo en inglés aquí en mis notas. 2 de Corintios 3:13. Read it. Versículo 13 dice, no hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no le ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Next verse. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Así que primeramente vamos a ver una verdad. So first of all, we're going to look at one truth. Por ser judío, By being Jews, aunque sea un rabí, doctor, doesn't matter if they're a Jew, a rabbi, doctor. la Biblia dice The Bible says que ellos no conocen lo que están leyendo. that they don't understand what they're reading. Que hay un velo sobre sus ojos. That there is a veil that covers their eyes. Así que ellos deben de estar leyendo la literatura nuestra. So they should be reading our literature. Porque ellos le están dando interpretaciones físicas y lógicas, Because they're giving logical and physical explanations. pero no ven la interpretación espiritual. But they don't see the spiritual interpretation. Es algo raro, es algo algunas veces hasta jocoso Sometimes it's even funny cuando uno lee las interpretaciones que le dan los rabíes a la Biblia. when you read the interpretations that rabbis give to the word. Si tú lees el mueblario, los muebles del tabernáculo, If you read about the furniture that was in the tabernacle, tú ves a Jesucristo en todos los muebles. you see Christ reflected in each one of the pieces of furniture. Cuando Dios habla del sábado, When God speaks about the Sabbath, el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 4 lo dice claramente. the Apostle Paul in Hebrews chapter 4 says it clearly. Dice, ellos se creen que Dios estaba hablando de un día. It says that they think that God was speaking about a day. Y todavía se creen que está hablando del sábado de 24 horas. And they still think that God is talking about a Sabbath of 24 hours. Eso no lo digo yo, eso está en la Biblia. That's not what I'm saying. That's what the Bible says. Dice que usa como ejemplo el séptimo día de la creación. It uses as an example the seventh day of creation. Que Dios mandó al hombre y Dios descansó el séptimo día. That God made man and then on the seventh day he rested. Que lo que estaba hablando ahí la Biblia But what the Bible was speaking about era there el símbolo de Cristo. was the symbolism of Que Él Christ. es nuestro sábado. That he is our Sabbath. Que cuando uno viene a Cristo
Cristo uno descansa de sus obras. That when someone comes to Christ, he is resting from his works. Que no es el sábado de 24 horas. It's not a 24-hour Sabbath. Porque eso era una sombra de lo que había de venir. Because that was foreshadowing what was to come. Y así podemos hablar sobre todos estos simbolismos que ellos no entienden. And we can continue to talk about all these different symbolisms that they do not Y understand. cuando leen Isaías 53, And when they read Isaiah chapter 53, se enredan. they get all tangled up. Cuando dice que va a venir un hombre sufrido, que va a morir por nuestros pecados, When it says that there will come a man who will suffer for our sins. y es algo, hermano, que no tiene ni la menor idea de lo que se está hablando. It's something that they don't even have the faintest idea of what's being spoken about. Ahora le voy a hacer una pregunta a And ustedes. I'm going to ask you guys a question. Por favor, contéstenme. Please, someone answer me. Yo quiero que me contesten conforme a su conocimiento. I want you to answer according to your knowledge. Abraham tuvo al principio 2 hijos. Abraham had 2 children. ¿Quién era el primero? Who was the first? Ismael. ¿Alguien dijo Samuel? Ishmael. ¿Fuiste tú? Okay. Ismael. ¿Y el segundo? Ishmael and the second? Isaac. Isaac. Ok. ¿Quién fue echado de la casa? Who was thrown out of the house? Ismael. Ishmael. ¿Por qué? Why? Era el hijo de la esclava. Because he was the son of a slave. Y la descendencia de Ismael se cree que son quién? Los árabes. Who is thought to be the descendants of Ishmael? It's the Arabs. The Arabs. Yes. Yeah. Y se quedó, ¿cuál hijo? Which son got to ¿Por stay? qué se quedó Isaac? Why did Isaac stay? Él era el hijo de la promesa. Because he was the son of promise. ¿Y qué pueblo representa Ismael? And what people is ¿De qué descendencia salió de Ismael? What descendants what came out of descendants came Ishmael? out of Ishmael? Los israelitas. Pero fíjate bien. De Isaac. I said Ismael. Gracias. Thank you. Isaac. Imagine you're interpreting, you make mistakes. I'm saying it, I make mistakes. So don't feel bad. I'm all confused. Ahora, fíjese bien. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento y eso es una verdad del Antiguo Testamento. That's what the Old Testament says, and that's a truth in the Old Testament. Pero en el Nuevo Testamento But in the New Testament, lo cambia totalmente. completely changes it. El simbolismo es totalmente al revés de lo que dice el Antiguo. The symbolism is completely different than what it says in the Old Testament. Abran sus Biblias. Open your Bibles. Gálatas capítulo 4, Galatians chapter 4, versículo 21 al 31. verse 21 to 31. Yo lo voy a leer. I'm going to read it. ¿En qué yo dije? Gálatas 4, 21 al 31. Galatians chapter 4, verses 21 Mira to lo que 31. dice aquí. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Pues está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre en virtud de la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, ya que está junto con sus hijos, está en esclavitud. Oigan bien. Ahora Pablo dice que los hijos de Agar representan a los judíos. Now Paul is saying that the son of Hagar is representing the Jews, Los que guardan la ley del monte en Jerusalén. those who keep the law from the Mount Sinai. Los que no se han convertido al evangelio de la libertad. They have not converted over to the gospel of freedom. Dice, pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pues está escrito, regocíjate estéril, tú que no das a luz, grita de júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Pero ¿qué dice las escrituras? Echa fuera a la esclava y a sus hijos, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¡Wow! Wow. ¡Qué cosa más increíble!
Such an incredible thing. Que ahora Pablo le está dando una interpretación al revés. That now Paul is interpreting it completely backwards. Que ahora los hijos de la esclava That now the sons of the slave son aquellos judíos que guardan la ley are those Jews who keep the law y están bajo opresión de la ley, and are under the oppression of the law. pero los hijos de la libertad, But the de sons de la of, libre, que es Sara, of the free woman who is Sarah son hijos de la promesa, are children of the promise, no por la ley, not by the law, no por el Torah, not by the Torah, no por los 10 mandamientos, not by the 10 commandments, sino por la gracia. but by grace. ¿Me están entendiendo? You understanding me? ¿Alguien quiere que se lo aclare? ¿Alguno tiene una Does pregunta? anybody have a question or need clarification? Nadie está on asustado, anything? nadie está como, wow, pero ¿qué Nobody's es esto? scared, right? All right. Mira lo que dice Romanos 2, 28 y 29. Look what Romans 2, 28 and 29 says. Ya está claro. It's clear. No es judío el que lo es exteriormente, A person is not a Jew who is one only outwardly, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, nor is circumcision merely outward and physical. sino que es judío el que lo es en lo interior. No, a person is a Jew who is one inwardly. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no según la letra. And circumcision is circumcision of the heart by the Spirit, not by the written code. La alabanza del altar no viene de los hombres, sino de Dios. Such a person's praise is not from other people, but from God. Más claro no canta el gallo. The crow doesn't crow clearer than that. Y vamos a ver qué más dice las escrituras, porque aquí hay versículos que tú lo lees y dices, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? There are some passages in the Bible that you read it and you say, well, what is this? Lo que Pablo trata de establecer aquí, What Paul is trying to establish here no seamos imitadores de los judaizantes, is to not be imitators of the Jews, Judaizers, porque ellos están ciegos, because they're blind. no son judíos. They are not Jews. El judío verdadero, The true Jew, el que ha aceptado a Cristo como su Salvador. he who has accepted Christ in his heart. Eso no lo digo yo, solo dice la I'm Biblia. not saying it, the Bible says it. It's in the Bible. Ahora mire lo que dice Apocalipsis 2:9. Look what Revelation 2:9 says. Ahora sean palabras fuertes que la Biblia aquí usa. Now, these are some tough words that the Bible uses. Dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ouch. Yeah, I can read it. Yes. I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. I know about the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Yo estaba, tengo que avanzar porque se me está gastando la batería aquí en estas notas y esto es un problema. I gotta hurry because Ah, my battery's running low. Yo estaba una vez trabajando por un condominio en Miami Beach. I was working in some condos in Miami Beach. Yo era el broker vendiendo los I condominios. was the broker. I sold condos. Y llegó un famoso rabí de Jerusalén, And a famous rabbi from Jerusalem arrived. que supuestamente él decía que era descendiente directo de David. That he said that he was supposedly a direct descendant of David. Y estaba vestido con oro. He was dressed in gold. Bueno, un atajo tremendo, bien costoso. He was dressed in very costly attire. Tenía tantos discípulos que tuvo que rentar un piso entero. He had so many disciples that he had to rent out an entire floor. Y el que era dueño del hotel, que era cristiano, And the person that was owner of the hotel that was Christian, me decía, este es un gran siervo de Dios. he would tell me, this is a great servant of God. Ahora, los rabíes de Miami empezaron a venir todas las noches, 2 o 3, Now, every night, the 2 or 3 rabbis would come to the hotel porque según ellos él tenía el don profético because according to them, he had the gift of prophecy. y adivinaba, And he would, divinate. yes, Tenía un espíritu de adivinación. he had a spirit of divination. Y yo le dije a ese muchacho, And I told that young man, eso no es un siervo de Dios. I said, that's not a servant of God. Ese tiene demonios He has demons, y es enemigo de la cruz. and he's an enemy of the cross.
Ahora mire lo que dice. Look what it says. Mira lo que dice en Juan capítulo 8, Look what it says in John chapter 8, del 39 al 44. 39 to 44. Cristo hablándole a los judíos. Christ talking to the Jews. Respondieron y le dijeron, nuestro padre Abraham. Jesús le dijo, si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual ha oído de Dios. No hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos, Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuera Dios, entonces me amarías, porque yo de Dios ha salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Es más, la Biblia dice The Bible says que el que rechaza a Cristo that the person that rejects Christ es un anticristo. is an antichrist. Le busco el versículo que diga eso, me lo creen. You guys believe me, or you want me to find the verse? Ahora, otra cosa que es interesante. Now, something that's interesting. Y quiero decirle algo. I want to tell you something. Yo amo a la tierra judía. I love the Jewish land. Yo fui a Jerusalén. I went to Jerusalem. Yo fui a Israel. I went to Israel. Y se lo recomiendo a cualquier persona. And I recommend it to anybody. Porque el que ama la Biblia, Because the person who loves the Bible, hay tantas cosas bonitas que ver. there are so many nice things to see. Muy inspirador, muy motivador, muy emocionante. Very inspirational and motivational. And emotional. And emotional. Es un lugar que edifica. It's a place that edifies. Pero mira lo que dice la Biblia. But look what the Bible says. Now this is crazy. Esto es una locura. Hebreo 11 del 8 al 10. Hebrews 11, from Verse 8 through 10. 8 through 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin haber a dónde iba. Pero la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y entonces en Hebreos 13:14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y yo, Juan, dice Apocalipsis 21:2, vi la nueva Jerusalén descender del cielo. ¿Qué dice aquí? What does it say here? Que no es la Jerusalén que está en el Medio Oriente. That it's not the Jerusalem that's in the Middle East. El corazón nuestro no debe de estar en Jerusalén como los judíos carnales, Our hearts shouldn't be in Jerusalem like the carnal Jews, como los hijos de Agar, like the sons of Hagar, que están bajo esclavitud de la ley. that are under the slavery to the law. Nuestra mirada y nuestro corazón My soul and my heart debe de estar en una ciudad, should be in one city. pero esta ciudad no tiene nada que ver con la que está en el Medio And Oriente. this city has nothing to do with the city in the Middle East. Es una ciudad cuyo arquitecto y diseñador es el Dios del cielo, It's a city whose architect and designer is God in que no heaven. tiene nada que ver con esta tierra, Has nothing to do with this earth. que dice la The Biblia, Bible says descenderá del cielo He will come from heaven y habitaremos en la nueva and Jerusalén. we will dwell in the new Jerusalem. Ahora, le voy a pedir que apunten estas lecturas bíblicas, And I'm going to ask you to write down these biblical passages porque son muchos. because there's several. Gálatas 2, Galatians chapter 2, del 15 al 21. 15 to 21. Gálatas 3, Galatians chapter del 3, 6 al 14 6 to 14, y del 25 al 29. and from 25 to 29. Pero voy a leer el de Gálatas primero. I'm going to read the one from Galatians first. Dice, pero ahora que venido la fe, ya no estamos bajo su guía. Está hablando del Torah, de la ley. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estéis revestidos. Ya no hay judío ni griego. Oigan eso. No hay judío ni griego. There's no longer Greek or Jew, No hay esclavo ni libre. slave or free. Esta partecita mucha gente no le gusta. No hay hombre ni mujer.
A lot of people don't like this part where it says there's no man or woman. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Because we are all one in Christ. Y si vosotros sois de Cristo, es ciertamente descendiente de Abraham sois. And if you are a descendant, or if you are of Christ, then you are truly a descendant of Abraham Y herederos según la promesa. and heirs according to the promise. No hay judío ni griego, It's not Jews or Greeks, libre ni esclavo, free or slaves, hombre ni mujer. man or woman. Todos somos uno. We're all one. Y si el que tiene a Cristo, And if you have Christ, eres heredero de la herencia de Abraham. you are an heir of the inheritance of Abraham. Ahora mire lo que dice en Gálatas 3:6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que tienen la fe, estos son hijos de Dios, de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Oigan eso. Todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Como está escrito, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Y que es imposible cumplirlas. Por eso que la Biblia dice nos lleva a Cristo. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios, es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y cuando habla de la ley, está hablando de la Torah, haciéndose maldición por nosotros. Pues escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiremos la promesa del Espíritu Santo. Y en Gálatas 2, Pablo dice esta palabra, no lo va a leer. El que vive por la ley, morirá, porque la ley causa muerte. In Galatians, Paul says that he who lives by the law will die because the law causes death. Ahora yo veo que algunos me están mirando medio raro. I know a lot of you guys are looking at me a little weird. Y yo strange, quisiera que ustedes entiendan lo que quiero decirles a ustedes en este día. And I would like for you to understand what I'm trying to say tonight. Hay una epidemia en la iglesia evangélica. There was an epidemic in the evangelical church. Personas cristianas queriendo ser judíos otra vez. People who are Christians desiring to be Jews again. Y como le dije al principio, se ponen el gorrito, se ponen el short y quieren leer la Torah todos los sábados y todo esto. Like I said at the beginning, they put on the hat, they dress up the same way as the Jews, and they want to read the Torah all day. Lamentablemente conozco una persona Unfortunately, I know somebody que la conocí, la quiero mucho, that I used to know her, I love her. que ya ni celebra Navidad, She doesn't even celebrate Christmas ahora anymore. celebra Hanukkah. Now she celebrates Hanukkah. Guarda el sábado judío estrictamente She strictly follows the Jewish Sabbath. y está amarrada por el espíritu de la ley. And she is tied down by the spirit of the law. Nosotros los creyentes As believers, tenemos que estar claros en esto. we have to be clear on this. Nosotros debemos de provocarlo a celos ellos. We should provoke them to jealousy. Not us, not them us, but us them. Nosotros tenemos que ser ejemplo de lo que es la revelación de Cristo en el Antiguo Testamento. We have to be examples of what the revelation of the Old Testament Porque looks like. la Biblia dice Because the Bible says que ellos lo leen y tienen un velo en sus ojos. that they read it and they read it with a veil over their eyes. Que en sus templos That in their temples está la presencia del maligno. is the wicked spirit. No que son más malos que otros, Not that they're worse than other people. porque en la santería también está el diablo. Because the devil is in Santeria. Santeria. Y todo esto, lugares donde adoran dioses ajenos. And in every place where they worship
foreign gods. el enemigo está obrando en ese lugar. The enemy is in that place. No estoy diciendo que esos son más malos que los demás. I'm not saying that they are worse than the others. Estoy diciendo que está tan malo como los demás. I'm saying that they're as bad as the others. Que nosotros no debemos de imitarlo That we shouldn't imitate ni them tratar de ser como or ellos. try to be as them. Porque la Biblia dice, Because the Bible says, cuando la Biblia dice, when the Bible says, salid de en medio de ellos, to come out from within está them, refiriéndose a esa situación. it's talking about those situations. Que se salvarán, That they'll get saved se aceptan a Cristo, sí, if they accept Christ, yes, antes de morir. before they die. Yo trabajé cuando niño en un lugar de ancianos de rabíes retirados. When I was little, I used to work in a place with a bunch of retired rabbis. Tenía 18 años I was 18 years old, y yo le predicaba a esos judíos and I used to preach to those Jews, y muchos me escupieron and a lot of them spat on me, y me maldijeron. and they cursed me. Pero luego cuando estaban solos But when they were on their own, me pedían la oración. they would ask for prayer. Reconocían que Cristo posiblemente sea el Mesías. They recognized that Christ could possibly be the Messiah. Pero como dijo Pablo, But like Paul said, muchos no se convierten many do not get saved porque quieren complacer al hombre, because they want to please man, porque van a perder su herencia, because they're going to lose their inheritance, van a ser desahuciados, they're going to be ostracized, porque como le está pasando a los musulmanes, just like it's happening with the Muslims. es el mismo espíritu, It's the same spirit. ese espíritu religioso que lo están causando que se maten el uno al otro, That's that religious spirit that's causing them to kill one another. que es diabólico. Los dos están mal, That both are in the wrong, porque la palabra del Señor lo dice claramente. because the Word of God says it clearly. Pero ellos sabían que tenían esa convicción que Cristo era el Mesías. They had that conviction that Christ was the Messiah, Pero amaban más la ley muerta but they loved more the dead law y sus herencias y sus amigos y su familia and their friends and their family and its inheritance que dejarlo todo para Cristo, como hizo el apóstol Pablo. than to leave it all behind to follow Christ as Paul did. Amén. Amen. Pregunta. Any questions? Más claro no canta un gallo, dice la hermanita. A crow doesn't crow any clearer. Amén. Comentario. Any commentaries? Any comments? Sí, mi hermana. Y luego el siervo aquí. Ajá. No oigo. Ok. El apóstol Pablo dice que si un judío se convierte The Apostle Paul says that if a Jew gets saved y quiere seguir con sus fiestas and wants to continue with their festivities y sus leyes, and their laws, lo pueden hacer, they can continue to do it, pero dependan de Cristo para su salvación. but to depend on Christ for their salvation. Mira lo que Pablo dice, Look what Paul says. porque eso pasó en el libro de Gálatas, Because that happened in the book of Galatians. que habían judíos que se convirtieron That there were Jews that got saved. y querían guardar la ley They wanted to continue to y keep the seguir law. con los ritos judíos. And they wanted to continue the rituals, the Jewish rituals. Y Pablo dijo estas And palabras: Paul said these words. si tú quieres hacerlo, hágalo. He said, if you want to do it, do it. No juzgue el que no lo haga Don't judge the person that doesn't do y it. no te creas más santo que el otro porque no lo están haciendo. And don't feel like you're holier than someone else because they're not doing Y it. mira lo que él dice: And look what he says. porque se convierten Because they become en enemigos de la cruz. enemies of the cross. El que juzga a su hermano porque no guarda la ley, The person that judges their brother because they don't keep the law se han convertido en enemigos de la cruz. has become an enemy of the cross. ¿Tú quieres guardar un día en específico? You want to keep a certain day in specific holy? ¿Tú quieres dejar de comer algunas carnes? Do you want to stop eating certain meats? Hágalo para el Señor. Do it as to God. Pero no juzgue el que no lo haga. But don't judge the person that Porque doesn't do it. entonces tú te conviertes en un juez del Señor que es siervo de otros. You become the judge of a servant that is someone that is the Lord, a servant of the Lord. Tú te has convertido en juez de un siervo de Dios y él no es tu siervo para que tú juzgues, es siervo de otro, dice Pablo. Así que sí puede hacerlo, So you can do it, pero no con una condenación encima, but not with a condemnation on yourself. porque así es. Because that's how Hermano, it is. tiene mano levantada. Seguro.
Seguro. Y entonces, alguna cosa que tenemos que entender también, que la Biblia fue escrita dentro de un contexto social. The Bible something we have to understand is that the Bible was written within a certain social context. Pero si ustedes leen cuidadosamente, But if you read carefully, hay cosas que dice la gente que la Biblia endosa, pero no es que la endosa. there are things that people say that the Bible endorses, but it's not that it endorses it. Un ejemplo, An example, la esclavitud. slavery. Cuando Pablo dice el esclavo sea sujeto a su dueño. When Paul says that let the slave be subject to his master, Porque eso era una realidad social. because that was a social reality. Pero entonces Pablo dice, pero los dueños lo amen y lo traten como hermanos en Cristo. But then Paul tells the owners or the masters to treat them as brothers in Christ. Y luego cuando le habla a Filemón de Unésimo, que era un siervo, un esclavo que se le escapó, Then when he speaks to Philemon, Philemon, de un esclavo que se le escapó, about a slave that escaped, le dice, él te lo va a devolver, ahora se convirtió en la cárcel conmigo. he said he got saved here in the jail cell with me, and I'm going to send him back to you. Y lo que él te robó, And what he stole from you, yo te lo pago. I'll pay it back to Pero you. acuérdate que tú me debes mucho porque te convertiste conmigo. But remember, you owe me a lot because you got saved with me. Y luego la historia dice And then the story says que los recibió como hermano that he received him as a brother, y Onésimo se convirtió en el pastor de la ciudad. and Onesimus became a pastor of the city. Así que no, cuando habla del pelo de la mujer, When it talks about the hair of the woman, cuando habla de lavarse los pies los unos a los otros, when it talks about washing each other's feet, dentro de ese contexto social tenía significado. within the social context, it made sense. Porque las mujeres que se plateaban, que es poner trenza y se cortaban el pelo, eran las prostitutas. Because in En those, ese contexto social. in that social context, the women that braided their hair and that they cut their hair were the prostitutes. Y las mujeres no le permitían estudiar. And women were not allowed to study. Entonces, dentro de ese contexto social se habla, So within that social context is spoken about. pero si tú lees, como dijo el hermano, But like the brother said, but if you read que en el Señor no hay hombre ni mujer, that in the Lord there is not man or woman, que habían diaconisas, that there were deaconesses. deaconesses. Y el Antiguo Testamento estaba Débora y mujeres poderosas en Dios. And in the Old Testament there were women like Deborah and powerful women in God. Así que vemos que en el Señor Dios liberta a la mujer So we see that in God, God sets the woman free para ser ungida y ser una poderosa predicadora de to la be palabra. anointed and to be a powerful preacher of the word. Amén. Amen. Vi otra mano levantada. Yes. Right. Amen. Y tú sabes que se ha probado. This is an experiment that was proven to be true. Un experimento que fue probado. Si tú puedes lograr que un judío lea el Nuevo Testamento, If you can accomplish for a Jewish person to read the New Testament, casi siempre se convierte. almost always they get saved. El problema es que lo lean. The difficult thing is for them to actually read Porque yo juego golf los lunes con un montón de judíos viejitos. it. Because I play golf on Mondays with a bunch of old Jewish men. Me gusta jugar golf con los viejitos. I like to play golf with old people Porque entre ellos yo soy el mejor golfista del because mundo. among them I'm the best golfer. Y yo le hablo del Señor. And I speak to them about the Lord. Y hay uno que es casi ortodoxo, es un judío bien religioso, porque la mayoría no son religiosos. The majority of them are not really religious, but Pero- there's one that's really Jewish Y Orthodox. cuando yo empecé a compartir con él lo que Dios está haciendo en la congregación, And when I began to share with him what God is doing in our congregation, claro, yo uso el lenguaje de ellos. of course I use their language. Yo digo el templo, the temple, I talk to them about the y temple la congregación. and the congregation. Él dijo, wow, pero ustedes se parecen a nosotros. He says, wow, you guys look a lot like us. Y se hizo un amigo mío, quería que yo le predique. He became a close friend of mine and he wants me to preach to Pero him. cuando le dije, But when I told him, lee el Nuevo Testamento, read the New Testament, me hizo un cero a la izquierda, me hizo un X. Se asustó. he got scared Porque ellos tienen un temor because they have a fear que Cristo es el Mesías. that Christ is the Messiah. Pero aman más sus tradiciones que a Dios. That they love their traditions more than they love God. ¿Alguna otra comentario o pregunta? Sí, hermana. Right.
All that and much more. Lo que ellos miran What they look for cuando ven la iglesia evangélica when they see the o evangelical una church iglesia cristiana, or a Christian church, como cantan. how they sing. Porque ellos saben que en los tiempos bíblicos Because they know that in the biblical time, ellos levantaban las manos y decían gloria a Dios, aleluya. they would lift their hands and they would say hallelujah, glory to God. Y danzaban delante de They Dios. would dance in the presence of God. Ya ellos no hacen eso. They don't do that anymore. Algunos sí, pero la Some mayoría of them no. do, but the majority Y don't. cuando ellos ven eso en la iglesia, And when they see that in the church, eso les da celo. that provokes jealousy in Cuando them. ven el amor el uno al otro, When they see love towards one another, cuando ve el compromiso que tenemos con Dios para vivir vidas agradables, when they see the commitment that we have towards God to live lives that please God, cuando escuchan que conocemos la Biblia. when they hear that we know the Bible, Y eso es algo que yo siempre hago cuando estoy con estos judíos. that's something that I always make a point to do when I'm with these Jewish men. Había un judío There was a Jewish man. que es molestón, lo hacía para jugar, no chistoso. He would joke around with me, Me decía, le va a dar mal a la bola. and he would say, "You're going to hit the ball wrong." Tú vas a fallar este tiro. He would say, "You're going to miss this shot," Y pan le daba derecho. and I would hit it straight. Entonces él bien le daba y se iba a la derecha. And then he would hit it, and it would go off Y to the como right. para el tercer hoyo, And like or the third hole, yo le dije estas I palabras. told him these words. Dios dijo, God said, el que maldice a mi pueblo, that the person that curses my caerá people, maldición sobre él. curses will come upon him. Mire, él abrió los ojos como que si vio un cuco. He opened his eyes like if he saw the sandman. Y dejó de hablarme así. Stop talking like that to me. Y lo digo para la gloria de Dios, hermano. I say for the glory of God. Es algo increíble la gracia que Dios le ha dado al creyente con ellos. The grace that God has given the believers with them is incredible. El amor que ellos sienten para mi persona es algo que yo no puedo explicar. The love that they feel towards me is something I can't explain. Pero y cuando ellos hablan algo de la Biblia, And when they speak something about the Bible, yo le doy los detalles de la Pascua, de Moisés, de todo. Y ellos se quedan con la boca abierta. and I give them the details of Moses and the Passover and all this stuff, and they're left with their mouths open. Y yo lo hago, And I do it, provocándolos a celo. provoking them to jealousy. Yo que soy gentil, Me, that I'm a Gentile, conozco más de la Biblia de ustedes que ustedes mismos. I know more about the Bible that you guys read than you do. Y por todo eso, se le provoca celo a los And with judíos. all those things, we can provoke them to jealousy. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Is there Sí, another question or comment? sí. Los teólogos dicen que como yo dije, no sé si usted estaba aquí cuando yo comencé, pero Romanos 11 dice Romans 11 says que en cuanto se cumpla el tiempo de los gentiles, that when the time of the Gentiles has been fulfilled, toda la nación judía será salva. the entire Jewish nation will be Así que se saved. está refiriendo específicamente, sí, a los miembros de las diferentes tribus, So it's referring specifically to the members of the different tribes, literalmente. literally. Pero But tienen que aceptar a Cristo. they have to accept Christ. Nadie va al cielo rechazando al Señor. Nobody gets into heaven rejecting the Lord, Aunque sea judío, Jewish or not, aunque sea un pastor, pastor or not, aunque sea un diácono, deacon or aunque not, sea un evangelista, whether or not they're an evangelist. nadie Nobody entra al cielo sino con Cristo. gets into heaven unless it's Amen. through Christ. Amen. Amen. ¿Algún comentario o pregunta? Any other question or comment? That's it. That's it. Se acabó. I'm finished.